Muchas gracias por vuestra asistencia. Os voy a hablar, como dice Alberto, sobre interacciones ecológicas entre las larvas de anfibios y los macrófitos acuáticos. En los ecosistemas terrestres están bastante bien estudiadas las funciones que desempeña cada uno de sus componentes, pero en los sistemas acuáticos, sobre todo en las pozas temporales, hay un gran vacío de información sobre las funciones ecosistémicas que desempeñan las larvas de anfibios. Las larvas de anfibios son especies muy comunes y muy abundantes en los hábitats en los que están presentes y son un componente muy importante en cuanto a la biomasa y en cuanto a la transferencia de energía en los niveles tróficos del ecosistema. En nuestro grupo se destacan líneas innovadoras por nuestra compañera Rosa, donde se da una mayor importancia al efecto de la herbivoría por las larvas de anuros y su efecto sobre la dispersión de semillas de los macrófitos acuáticos. En este trabajo queremos analizar las interacciones de las larvas de anfibios dentro del ecosistema y más específicamente sobre las interacciones basadas entre los macrófitos acuáticos. En el primer estudio queremos ver el efecto de la desecación y de la herbivoría sobre los macrófitos acuáticos. En el segundo estudio queremos ver cómo una planta invasora puede modificar a todo el componente del ecosistema, especialmente a las larvas de los anfibios. En el tercer capítulo queremos analizar la ingesta, el consumo de las semillas y el efecto que puede producir a la germinación. En el cuarto capítulo queremos ver en relación a esta capacidad de dispersión por las larvas de anfibios cómo puede afectar estos movimientos en las lagunas. Y en el tercer capítulo queremos ver cómo se pueden producir una dispersión secundaria a través de predadores como son las aves acuáticas. En el primer capítulo, el efecto de la desecación y la herbivoría sobre los macrófitos acuáticos. Las lagunas temporales son sistemas que normalmente están sometidos bajo muchos ciclos temporales, que presentan muchas fluctuaciones de inundación y periodos de desecación, y los macrófitos acuáticos están adaptados a dos tipos de reproducción, tanto una reproducción vegetativa como una reproducción sexual. Y en los periodos de inundación se va a favorecer una reproducción vegetativa, así como una reproducción sexual, y en los periodos de desecación se va a potenciar una reproducción sexual muy importante para que se creen los bancos de semillas. Las larvas de los anuros pueden desarrollar un gran efecto de herbivoría, el cual se ha puesto de manifiesto en el estudio de nuestra compañera Rosa, donde se demuestra que todas las larvas de anuros pueden tener un gran consumo de los macrófitos acuáticos, destacando el Pelobates cultripes. Y también tenemos que decir que para ser un grupo muy conocido hay muy pocos estudios sobre la dieta. Y nuestro objetivo es detectar el efecto de la desecación y la herbivoría por Pelobates cultripes sobre los macrófitos acuáticos. Para ello hemos desarrollado un estudio en mesocosmos con tanques de 400 litros en el cual hay bancos de semillas y han crecido los macrófitos acuáticos simulando unas charcas temporales. Hemos seleccionado el Pelobates cultripes como una especie que tiene un efecto más fuerte en herbivoría y hemos incluido 2 ejemplares en los tratamientos donde está presente el Pelobates cultripes y el Pelobates cultripes con un efecto de desecación. Los otros tratamientos, el tratamiento control, donde se mantiene constante el nivel de agua, y el tratamiento de desecación por una desecación de forma natural, por una desecación del sol. Los macrófitos acuáticos que hemos seleccionado para el estudio es Ranunculus peltatus y Myriophyllum alterniflorum, los cuales hemos medido la cobertura vegetal, así como la cobertura de las flores, la longitud total, el número de flores totales y el número de ejes. Como resultados para destacar, los tratamientos de desecación, el tratamiento de desecación repercute en una mayor producción de densidad de flores en Ranunculus peltatus, y también el tratamiento de desecación repercute en una mayor densidad de flores en Myriophyllum alterniflorum y además en una floración más temprana. En el segundo capítulo
Vamos a verlo desde otro punto de vista, de cómo una planta puede modificar las condiciones del ecosistema y a su vez cómo puede afectar a las larvas de los anfibios. Azolla filicudoides es un helecho acuático, es invasor, su origen es de las zonas tropicales de Sudamérica, llegó en la década de los 80 a España y a Doñana en el 2000. Hay estudios que corroboran que la Azolla filicudoides puede modificar las condiciones físico-químicas del agua, a su vez puede modificar también el fitoplancton, zooplancton y perifiton, así como que demuestra ser un alto competidor contra los macrófitos acuáticos e incluso puede disminuir el crecimiento en peces o hacer que el hábitat no sea apropiado para la reproducción, por ejemplo, de bufo calamita. En una poza temporal que ha sido invadida por Azolla filiculoides y nosotros queremos ver cómo puede afectar a esta comunidad y de qué manera puede hacerlo. Más concretamente, viendo si es capaz de cambiar la fisicoquímica del agua, el fitoplancton, perifiton y zooplancton, así como puede afectar a los macrófitos acuáticos y con ello crear un efecto en cascada y poder modificar a las larvas de los anfibios. Desarrollamos este experimento también en tanques de 400 litros, en los cuales tenemos dos tratamientos, uno en la presencia de Azolla filiculoides con una cobertura total y el otro donde se han desarrollado los macrófitos autóctonos. Seleccionamos las especies de Triturus pygmaeus y Hyla meridionalis como especies modelo basándonos en su diferente dieta. En la metodología hemos medido diferentes parámetros de la condición físico-química del agua, tomamos muestras tanto de fitoplancton, zooplancton y perifiton y la cobertura de los macrófitos autóctonos y miramos el tiempo de desarrollo, el peso y la longitud total de las especies de anfibios en el estadio final de metamorfosis. Como resultado preliminar, destacar que el peso disminuye significativamente en los metamórficos de Hyla meridionalis, aunque no la longitud total. Y el mismo patrón sería para Triturus pygmaeus. En el tercer capítulo queremos ver la ingesta de las semillas y cómo puede afectar a la germinación de estas una vez que han sido ingeridas por las larvas de los anuros. Los macrófitos acuáticos pueden estar especializados en una dispersión por hidrocoría o por endocoría, por ejemplo hay estudios con endocoría en peces o de dispersión en aves, y nuestro grupo ha tenido ya unos estudios preliminares con la dispersión en semillas. Esta imagen, por ejemplo, representa el intestino de Pelobates cultripes, donde hay diferentes semillas en su interior. Nuestro objetivo es ver si las larvas de anuros pueden ser unos dispersores eficaces de las semillas de los macrófitos acuáticos. Y queremos ver más concretamente la ingesta, la preferencia de estas semillas por las larvas, así como los tiempos de retención al pasar por el intestino y cómo puede afectar a la germinación de estas especies. Seleccionamos 5 especies de anfibios, Pelobates cultripes, Felophiras perezi, Discoglossus garganois, Hyla meridionalis y bufo calamita, y 4 especies de macrófitos acuáticos. Tenemos un proceso de la captura de larvas en el campo y su mantenimiento. Colectamos los macrófitos acuáticos, los plantamos y los cultivamos para la colecta de semillas con trampas de caída de semilla. Recogemos estas semillas maduras, las limpiamos y las conservamos para el experimento. Este experimento fue llevado a cabo en las cámaras climáticas en 20 grados de temperatura y previamente hemos realizado una purga dándole un consumo de espinacas para que la ingesta de semillas que se pudiesen haber producido en campo sea eliminado. Después, esto durante 12 horas y después otras 12 horas donde se le suministra una alimentación ad libitum. Después, seguidamente, se inicia el experimento con una duración de 36 horas en estas cámaras climáticas y lo vamos a revisar cada hora. Utilizamos 20 individuos de las 5 especies de anfibios que hemos dicho y le suministramos 10 semillas de cada especie de macrófitos conjuntamente. Están en vasos opacos de 1 litro de volumen de agua con las 40 semillas en total. Se tienen un tiempo para que consuman estas semillas y después son pasados a un sistema de vasos con un doble fondo en el cual recolectamos los excrementos y vamos a buscar las semillas que han sido excretadas
para realizar después las pruebas de germinación de estas semillas. En cuanto a las larvas, medimos el peso, la longitud total del cuerpo y la longitud total del individuo y la longitud del intestino. Como resultados preliminares, destacar que Caracondymes fue la especie, en este caso de alga, más consumida por todas las especies de anfibios, destacar el papel de Pelobates cultripes como el anfibio que tiene una mayor ingesta en la cantidad de semillas, y no encontramos diferencias significativas en cuanto a los tiempos de tránsito ni por especies de anfibios ni por especies de macrófitos. En este contexto de dispersión de semillas por parte de las larvas de los anfibios, ahora nos vamos a centrar en cómo se pueden mover a lo largo de las charcas temporales y cuál podría ser los movimientos de dispersión. Está muy poco estudiado el estudio de movimientos en el estadio larval de los anfibios, y vamos a destacar este estudio con la especie Ascaphus trey, donde determina la distancia de movimiento a lo largo de un arroyo. En una charca temporal puede ser muy importante el efecto de zonación que presentan los macrófitos acuáticos, en el cual pueden cambiarse a lo largo de los diferentes años el nivel del agua, y el papel de las larvas podría ser un papel importante en la homogenización de distribución en cuanto al banco de semillas dentro de esta poza temporal. Queremos ver los movimientos de dispersión de las larvas en las charcas temporales. Seleccionamos la especie de Pelobates cultripes por su gran consumo de semillas y por su mayor tamaño. Vamos a seleccionar 3 charcas temporales y vamos a marcarlos con elastómeros, y vamos a realizar un marcaje y recaptura con las nasas. Esta metodología está en construcción y pueden contribuir a ello hoy. Y en el último capítulo queremos ver cómo puede afectar una dispersión secundaria a estos macrófitos acuáticos. Una dispersión secundaria va a conllevar una mayor importancia en cuanto a incrementar las distancias de dispersión para las especies de los macrófitos acuáticos. Siempre que esta dispersión sea una dispersión efectiva, las semillas sean viables y germinen. Y sería importante ver los movimientos de dispersión de estos predadores, por ejemplo, de las aves, y los tiempos de retención, ya que eso va a conllevar las distancias de dispersión a las que pueden alcanzar las semillas de los macrófitos. Queremos analizar la germinación de los macrófitos acuáticos en las larvas y en sus predadores. Más concretamente, el tiempo de germinación, la proporción de germinación y si las semillas son viables. Seleccionamos a las 4 especies de macrófitos acuáticos, las cuales se suministran a Pelobates cultripes, con, por ejemplo, 5 individuos durante un consumo de 4 horas, y se suministrarían al dispersor secundario. En este caso hemos seleccionado la cigüeña blanca, la garcía bueyera o el morito, y se colectarían los excrementos para hallar las semillas a las 24 a las 48 horas y se harían las pruebas de germinación. Con estos trabajos queremos avanzar en el conocimiento del papel funcional de las larvas de anfibios en cuanto al efecto que puede producir la herbivoría en los macrófitos acuáticos, a la dispersión de las semillas de estos, y también ver cómo una planta invasora puede modificar las condiciones de las larvas de los anfibios. Este es un poco el esquema de la proyección de cada trabajo al momento actual. Y agradecer a Iván y a Poli su dirección, a los compañeros de grupo, a los doctorandos y sobre todo a los chicos de prácticas. Muchísimas gracias.